Espera un segundito que había puesto un plan B acá de entrar por otra vía. Bueno, en la clase de hoy vamos a relatar una serie de historias, más que nada. Les vamos a dar una serie de resultados de las investigaciones y cómo los hemos ido vinculando a algunas preguntas, porque ya en cursos anteriores, en capacitaciones, en reuniones, nos estuvieron comentando qué es lo que los turistas generalmente preguntan. Y bueno, a partir de esas preguntas es que hemos ido armando una serie de temas y sobre todo tratando de realizar algunas historias para vincularlas fundamentalmente con los resultados de investigaciones arqueológicas, ya sean de las propias que nosotros tenemos en Cafayate y en La Quebrada, o de otros colegas investigadores que han trabajado en otras zonas del Valle Calchaquí y de la zona de Yocaví. Entonces, desde esa manera nosotros podemos ir compartiendo. Como ya les había dicho en el día anterior, las fronteras que hoy en día que estamos acostumbrados a tener entre las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca no existían de esa manera, tampoco las fronteras con los municipios, por lo cual es muy difícil tratar de decir esto es exclusivamente esta tradición, esta costumbre, es exclusivamente de esta zona, sino que hay cuestiones que son muy locales, eso sí, que ya lo va a comentar quizás un poco Rodrigo con la cerámica, sobre todo que se da, pero hay otras cuestiones que son realmente comunes y que se las voy a mostrar ahora. Bueno, están viendo la presentación, me hace seña Rodrigo si están viendo, perfecto. Bueno, entonces damos marcha hoy a esta nueva parte. Y bueno, ya sé que hemos almorzado hace rato y nos puede dar un poquito de hambre, pero por el chat me gustaría que me vayan diciendo o levanten la mano si pueden identificar y nos van diciendo, habilitamos brevemente el micrófono para que cada uno diga qué comidas, qué bebidas están viendo en esta imagen, pero no vamos a la descripción, solamente díganos qué comidas y qué bebidas están observando, que ustedes las tienen súper claras, obviamente. Anchi. Bien. Arrope de chañar. Bien. Dulce de cayote. Sí. Pochoclo. Mote. No es mote. Pochoclo, mote. El Mazamorra, pochoclo está bien y el otro no es el mote. Mazamorra. Sí, la mazamorra, muy bien. La Patay, chicha puede ser aloja o algo de chicha eso. y aloja, están las dos. Sí. Patay. Locro. Y el patay, hay muy como, bien. puede ser que es un queso, eso, lo que No, tienen en la... no, alfajor. Es el patay. Ah, el patay. Sí. Bueno, locro y está faltando uno. Quiso, no. Sí. Este está faltando. Mazamorra. Es Carbonada. calentito. No. Me olvidé de poner la carbonada. A mucha gente les encanta, a otros no tanto, que es la chanfaina. ¿Cayote? No, El dulce de cayote también está, es la chanfaina. Bueno, no sé si son fan de la chanfaina, pero no, muchos no. Bueno. No lo conozco. Bueno. Todas estas comidas tienen una base de ingredientes que son locales, obviamente. La chicha y la aloja, bueno, con el maíz y algarroba. El anchi, también del maíz. El pochoclo, otra variedad de maíz.
el patay con algarroba, el cayote, obviamente con el cayote que es originario, tenemos la mazamorra, tenemos el arrope de chañar, y el locro. ¿Qué ingredientes tiene el locro? Maíz, poroto, distintas variedades de carne. Zapallo. Muy bien. Chorizo colorado, tripa gorda. Tripa gruesa, zapallo. Muy bien. Bueno, nos quedamos un poquito con el locro. Bueno, antes del locro, todas las otras preparaciones que tenemos, la chicha, la loja, el anchi, los pochoclos, el dulce de cayote, la mazamorra, el arrope de chañar, el patay, son todos productos, comidas, que se preparan desde hace más de 500 años, ¿sí? Tenemos esos antecedentes de que las materias primas, el maíz, el chañar, el algarrobo, el cayote, son cultivos de plantas que son originarias de América, sobre todo en este caso del área andina. No son productos que los europeos hubiesen conocido. Ellos conocen esos productos cuando llegan al continente americano. Acá también, bueno, no está muy visible la papa, pero la papa, el ají, el pimiento, bueno, el pimiento para pimentón, son productos que son locales, que se usaban ya en América antes de la llegada de los españoles. Y estas preparaciones son exclusivamente andinas, que se pueden dar desde Santiago del Estero, también podrían darse en Catamarca, Jujuy, La Rioja. En lugares donde no había algarroba o no había cayote, lo que se hacía era intercambiarla por medio, y llegaban estos productos por medio de los caravaneros que habíamos hablado ayer. Bueno, estas comidas nosotros tenemos evidencias arqueológicas de que estaban presentes también en la zona en la que estamos trabajando, especialmente en Cafayate. También hay evidencias a lo largo de Valle Calchaquí, en Yocavil, en La Puna incluso, de estos elementos. Pero ¿qué es lo que sucede con el locro, el guachalocro, la carbonada, la chanfaina, que tienen otras denominaciones? Resulta que estos alimentos, estos guisos, se elaboraban en esas vasijas que ayer les comentó Jimena. Entonces, estas vasijas estaban preparadas para preparar estos guisos, con sus propiedades, estas vasijas que sean con propiedades térmicas que los puedan preparar y luego poder servir esta comida caliente. ¿Qué es lo que sucede con los guisos? Hay evidencias de uso de estas vasijas con análisis que se hicieron sobre los ácidos grasos que quedan pegados en las vasijas. Por eso es que a veces es tan importante que los arqueólogos podamos acceder a las vasijas en el contexto en el que fueron encontradas, sin que sean lavadas, sin que sean reutilizadas, que no se hayan limpiado, para poder hacer esos análisis y ver qué componentes tenían. Nosotros ya sabemos que estas comidas son tradicionales nuestras, pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos que comprobarlo y darles prueba. Uno puede decir el locro tiene carne de vaca, tiene chorizo colorado que es de cerdo, tiene las tripas, tiene elementos de carne de vaca y de carne de cerdo. Tanto la vaca como el cerdo son animales que llegaron con los españoles, es decir, que no estaban antes. Y antes de que estén los españoles, estos guisos sí se realizaban, pero en vez de tener carne de vaca o de cerdo, era con carne de llama o de algunos animales silvestres que también se encontraban. Cuando llegaron los españoles, introdujeron alimentos que ellos traían y también animales. La gallina también se incorporó rápidamente. La gallina no tuvo ningún problema de adaptación. Fueron uno de los primeros animales que se incorporaron a las granjas. Lamentablemente, las llamas, todo lo que eran los camélidos, fueron desplazados por los animales de crianza, de granja, que trajeron los españoles.
Entonces, nosotros hemos encontrado restos y evidencias tanto de fauna, pero sobre todo en el arte rupestre, del consumo de animales, como de los camélidos, llamas, guanacos, pero también de taruca, que es silvestre, y del suri. Pero también nos llamó la atención de encontrar en las pinturas, por ejemplo, la cabra. Cabras, ovejas, burros, los caballos, las vacas, los cerdos se introdujeron rápidamente entre los animales de crianza en las haciendas por parte de los españoles, y también las poblaciones originarias las adoptaron rápidamente. Los camélidos, que no son de crianza local en el fondo de valle, sino en las zonas de Jacimaná, en las zonas del Valle del Cajón, San Antonio del Cajón, Ovejería, estimamos que en zonas altas estaban las crianzas de las llamas como están actualmente, dejaron de bajar y de ser traídos esos animales y se reemplazaron por cabras, ovejas, vacas, ¿sí? Y bueno, las gallinas y los cerdos. Por eso es que nuestros guisos, que tienen una raíz tradicional, esos guisos también tuvieron modificaciones en sus recetas, en los ingredientes. Entonces, no vamos a negar que los locros, las carbonadas, ¿sí? El guachalocro, son comidas tradicionales de nuestro noroeste argentino y de nuestro valle. No vamos a decir, no, no son tradicionales. Lo único es que hace 500 años los ingredientes fueron cambiando por la llegada de nuevos animales introducidos por los españoles, ¿sí? Eso es en lo que se refiere a la fauna, a los animales. También los animales silvestres empezaron a dejar de ser cazados. Solamente se empezaron a consumir, digamos, los animales que estaban en granjas, en las haciendas, en las encomiendas. Pero bueno, forma parte también de algunas de las leyendas en las que hay seres protectores de los animales silvestres para evitar esa caza desmedida de los animales silvestres. Entonces, estos seres siempre están protegiendo. Ustedes saben quién es un ser protector de los animales silvestres que los castiga cuando están cazando animales que no deben, animales jóvenes. El coquena. Muy Cazando bien. vicuña en vez de los cerros, herida de bala, se escaparon dos. No case vicuña con arma de fuego, coquena se enoja, me dijo un pastor. Muy bien, muy bien. Entonces, ven cómo las mismas comunidades van protegiendo a los animales silvestres y, bueno, se empezaron a utilizar otro tipo de animales. Esto para que vean el cambio que se produce cuando llegaron los españoles y que las poblaciones originarias adaptaron y adoptaron estos animales y cambiaron algunos ingredientes en las recetas de las comidas. Obviamente que los españoles también incorporaron y modificaron sus recetas porque ellos no tenían ni papa ni maíz, ¿sí? Eso fue modificándose. Yo no sé si es que yo estoy como coanfitriona porque me están saliendo los carteles de admitir o no admitir. ¿Quién está de anfitrión? Perdón, la pregunta para Rodrigo, porque sí, me salen los carteles a mí, así le paso la... Sí, a ver. Sí, está como anfitrión. ¿Y quién es el anfitrión, Mati? Mati, sí. Vos creo que lo podés sacar, Mati, si no le salen los carteles. Vale. Así lo pones a Rodrigo. Perdón. Bueno, estoy yo. Listo. Bueno, gracias. Bueno, y con respecto a las comidas, ya les dije recién que nosotros tenemos evidencia de las comidas, sobre todo bueno, vimos de los animales, ahora veamos de las plantas que eran cultivadas. Bueno, nosotros en excavación, en el sitio del Divisadero, hemos encontrado algunos elementos bastante interesantes. Bueno, el maíz, que no nos sorprendería, pero lo que nos llama la atención es que son 3 tipos de maíces diferentes: el maíz capia, el maíz pisingallo y el maíz marrón. Bueno, ustedes saben que según los diferentes tipos de maíces es qué tipo de preparación se puede realizar. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención el maíz pisingallo,
O sea que ya en Cafayate los pobladores estaban preparando pochoclos. Y tenemos el maíz capia, que es uno de los maíces utilizados también para la preparación de bebidas. Y el maíz marrón, bueno, en general los tres son utilizados en guisos también, ¿no? Entonces, estas evidencias nos están mostrando que hay distintas variedades de maíz que se estaban cultivando en la zona del Valle Calchaquí, con diferentes intensidades. Tenemos todos los andenes de cultivo, campos de cultivo que ustedes pueden ver en las zonas de Yacochulla, el Alizar, en la zona del Divisadero, en toda la cuenca del río Loroguas y del río Colorado. Tenemos grandes campos de cultivos dedicados a unas plantaciones intensivas de maíz. Luego también se ha encontrado restos en contextos de excavación arqueológica, restos de chañar y algarroba. Lo que nos llama la atención es que no están las semillas completas de algarrobo y de chañar, están los restos descartados de un procesamiento, es decir, que estuvieron moliendo y preparando chañar y algarroba, probablemente para hacer jarabe, para preparar comidas, para preparar harinas, o incluso para preparar también aloja. Entonces, estos descartes no se producen así naturalmente de que vamos a encontrar los restos solamente de los endocarpos, sino que todo lo que es el almidón, todo lo que es la harina de estas semillas, posteriormente fueron utilizados con otra función. Nos llamó, miren ustedes ahí, una cebil, que podríamos decir, en la zona de Cafayate no hay árboles de cebil naturalmente. Aquí tendríamos que tomar esas vinculaciones de dónde hay cebil. Lo más cercano que hay en cebil es Huachipas, y también en la zona de Alemania. Es decir, que ahí las poblaciones se estuvieron trasladando para buscar el cebil. El cebil en este caso no es para consumir como alimento. El cebil era utilizado para preparar sustancias alucinógenas para las ceremonias que deben haber realizado indudablemente en este sitio el Divisadero. También hemos encontrado las pipas en la zona de la banda de arriba, lo cual nos está mostrando que había un complejo que nosotros llamamos complejo de alucinógenos, que era para poder participar de determinadas ceremonias y de determinados rituales. Eso se los va a comentar, perdón, en un minuto Rodrigo. No todo lo que hacían las poblaciones originarias estaba vinculado a actividades rituales. Hoy en día ni siquiera nosotros podemos poner ese límite de lo que es ritual y de lo que es la vida cotidiana. En nuestras casas podemos, que es todo vida cotidiana, tenemos un altarcito para la Virgen, para el Señor del Milagro, le ponemos vela, y eso forma de una parte de una vida ritual. ¿Qué es lo que sucede? Y es algo que a ustedes les pido que presten atención. Los libros de los investigadores de principios del siglo XX, Ambrosetti, Serrano y otros más, nos hablaban permanentemente de que todas las actividades que realizaban las poblaciones originarias eran religiosas y rituales. ¿Por qué se debía a esto? Porque los primeros españoles que empezaron a escribir sobre las poblaciones originarias eran los sacerdotes, y a los sacerdotes les interesaba sobremanera conocer la religión de las poblaciones originarias para luego poder incorporar ahí la religión católica, ¿sí? Eso fue algo que pasó hace 500 años. A partir de esos textos que hablan solamente de la vida religiosa de las poblaciones originarias, se basaron algunos arqueólogos, algunos investigadores, antropólogos, historiadores, para hablar y siempre hablaban de todo como que si las poblaciones originarias solamente realizaran actividades rituales, y era una manera de mostrar que las poblaciones tenían que de alguna manera ser incorporadas a la religión católica en forma inmediata. Entonces nosotros seamos prudentes en ese sentido cuando decimos todo era religioso, todo era ritual. No, es porque los primeros antecedentes que tenemos son de ese tema. Pero como ya vimos ayer, vieron que hay muchas acciones que tienen que ver con tecnología cerámica, con metalurgia, con el conocimiento también en la preparación de las comidas.
Esto es un conocimiento, en cierta manera, también científico. Y durante muchos años también se trató de dejar de lado a las poblaciones originarias como que se tuviesen un conocimiento científico y que solamente el conocimiento importante formaba parte de las poblaciones europeas y occidentales. Entonces, en este proceso de valorización de las poblaciones originarias, veamos que para preparar una vasija se necesitaban ciertos conocimientos científicos, tecnológicos, para la preparación de comidas, para la preparación de pintura rupestre, para la metalurgia. No todo estaba vinculado a las actividades religiosas. Tal como nosotros hoy en día tenemos nuestra participación religiosa o no en cada una de nuestras actividades, las poblaciones también estaban dedicadas muchísimo a las actividades cotidianas, también a las festividades, etc. ¿Sí? Eso es un poco como que quería mostrarle que por qué algunos textos a veces son difíciles de comprender con respecto a por qué siempre estaban como si estuviesen todo el día adorando a los seres y a las divinidades. Bueno, de la misma manera en que se incorporaron animales a la vida cotidiana de las poblaciones originarias, los españoles también trajeron sus propias semillas y se empezaron a cultivar. Por ejemplo, la cebada. Nosotros nos llamó muchísimo la atención la presencia de cebada. Es decir, que esta cebada, también presentada en un sitio arqueológico, miren ahí las semillas que están impecables, muy notorias, son semillas que tienen 500 años de antigüedad. Estas semillas de cebada, ¿saben para qué se usaban? Tenían dos funciones el uso de la cebada. Uno para la preparación de cerveza y otra para darle de comer a los animales. Entonces ahí tenemos cómo se van incorporando estas cuestiones. Luego tenemos abajo el durazno. Miren el durazno. Decimos, ¿cómo? Semilla de durazno. ¿Qué es lo que sucede? El durazno también se incorpora dentro de los frutales que traen los españoles e incorporan posteriormente en la zona de los valles. Y otro elemento que también no es local, que hemos encontrado, son las cáscaras de maní. Las cáscaras de maní no son locales de Cafayate, pero sí de zonas un poco más húmedas, como podrían ser de la zona de Huachipa, la Candelaria. Entonces estamos pensando que también estas poblaciones estaban intercambiando no solamente bienes como cerámica, sino también materias primas, bueno, en este caso el cebil y el maní. Y ahora sigamos con las comidas y las bebidas, donde eran preparados todas estas materias primas. Bueno, recién les comenté de los andenes de cultivo que tenemos en diferentes partes del Valle Calchaquí. Luego, el servicio de líquidos y el servicio de alimentos y la preparación de comidas que les mostró ayer Jimena, y que lo que se puede hacer es de ver, la lupita, miren aquí, tenemos tanto servicio de líquidos como servicio de alimentos para presentar esos guisos, para presentar esas comidas y también para cocinar esos guisos. Y luego nosotros tenemos una gran variedad de morteros. Y acá es donde empezamos a ver qué es lo que sucede con los morteros, que tenemos una gran heterogeneidad de estos objetos. Y que les voy a dejar esa inquietud porque vamos a trabajar en un ratito con los morteros. Ahora les va a comentar, porque todas estas historias van a estar un poquito encadenadas. Les hablé de las comidas, de las bebidas, de los objetos que se utilizaban para preparar estas comidas y bebidas. En los morteros se preparaban, bueno, la preparación de harina, para moler las semillas, ya sea para harina, prepararlas para los guisos, o también para hacer las bebidas fermentadas como chicha y aloja. Entonces, ahora los dejo con Rodrigo, que les va a hablar de unas actividades rituales muy particulares y que son bastante interesantes. Te dejo, Rodrigo. Bueno, primero es decir que apagué mi cámara porque me salió conexión débil y no me quería desconectar. Bueno, esto que veníamos hablando estos días, ¿no? Mencionarle principalmente que, bueno, el sur del Valle Calchaquí ha funcionado en este caso como una zona de circulación, ¿no?, entre los diferentes grupos prehispánicos, intercambiando estos productos que mencionaba Rosana, ¿no?, productos e ideas,
que vienen desde las tierras bajas, tierras altas, con valles vecinos, por lo cual se ha estimado, ¿no?, con estas evidencias que venimos mencionando, que se establecían diversas alianzas entre grupos que estaban habitando estas zonas que eran continuas y que necesitaban en algún caso explotar recursos similares, como ser, por ejemplo, los algarrobales, las canteras de arcillas, tierras aptas para el cultivo también, además de buscar acceder a otro tipo de productos que no se producen, ¿no?, en la zona, como en el caso que mencionaba acá Rosana, del maní, por ejemplo, y el cebil. Por lo cual, bueno, fue necesario establecer ciertas alianzas entre los diferentes grupos. ¿Y cómo se daban estas alianzas? A través de estas comidas y fiestas que eran realizadas, en determinadas épocas, ceremonias también que servían como un instrumento, ¿no?, para generar, mantener y reforzar las relaciones entre los grupos a través de este servicio de consumo de bebidas, como mencionaba también Rosana, y alimentos también. Entonces, bueno, entre estos grupos se creaba un espacio que, si bien, bueno, se reproducía, no era un espacio físico, también era un espacio simbólico en donde, bueno, van a reforzar estas relaciones, van a llevar acuerdos de comportamiento, de explotación de recursos, entre otros. Y a esto, bueno, lo vamos a conocer justamente como comensalidad ritual, ¿no? Y en este caso, entre estos grupos ha servido como una forma de relacionarse entre grupos, pero también, bueno, como vamos a ver, en otro tipo de rituales, en aspectos funerarios también, y con otras entidades no humanas, ¿sí? Bueno, se supone que estas fiestas, estas ceremonias, implicaban acciones de repetición, ¿no? Es decir, que presentaban cierta formalidad y comportamiento, y que en este caso se diferenciaban también justamente por tener objetivos específicos, propósitos específicos de las actividades cotidianas, ¿no?, que era justamente el establecer y generar condiciones para llegar a estas alianzas, ¿no?, a estos acuerdos. Y como, bueno, venimos mencionando también, justamente evidencia de estas actividades son, bueno, estas ollas que servían para almacenar y servir justamente para cocinar estas comidas, para fermentar la chicha, la existencia, ¿no?, de los morteros comunales, como así también otro tipo de evidencias que vamos a ver más adelante, ¿sí? Creo que ahí está Roberto. Creo que vuelven los morteros, ¿no?, después de este power. ¿Sigo yo? Sí, y de ahí ya vuelvo con la parte funeraria. Bueno, me avisan si me hacen señales de humo, si no escuchan, porque me sale cada ratito el cartel, su conexión de internet es inestable. Sí, así me sale a mí también, por eso apagué un poquito la cámara. Bueno, también voy a tratar de apagar la cámara un ratito a ver si funciona eso. Bueno, ustedes sabrán de que hay una gran variedad de nombres para llamar a los morteros de diferentes maneras. Tenemos bases, molinos, molederas, las conanas, las pecanas. Bueno, una arqueóloga de Tucumán se puso a buscar en todo el noroeste argentino cómo se les llamaba a los morteros. Y tenemos una gran variedad de nombres de los morteros. Miren ahí toda la relación. En general, podríamos decir que las conanas, los morteros, las tacanas, las soleras, los moledores, las pecanas, todos tienen la misma función, que es la de moler. La única diferencia que podríamos ver, aparte de la forma, como vimos hace un ratito, es cómo se utiliza la mano de moler para poder moler, ya sea por presión, por vaivén, por deslizamiento, de diferentes maneras. Bueno, yo acá les adjunté dos fotos. Una foto, bueno, ya la deben conocer a Carmen Millán, que ella es artesana en Cafayate, que trabaja con tejidos, pero que prepara sus propios tintes naturales, y ella nos mostró cómo utiliza un mortero arqueológico que está en su casa, en la banda de arriba, para preparar los tintes naturales, para moler, por ejemplo, cochinillas, para unos insectos, para darle color a los tejidos. Nos mostró, y realmente es bárbara cómo es la preparación. Luego también no encontré lamentablemente el video, porque es de esas filmaciones que antes se hacían con cassette,
con doña Griselda Jiménez, que vivía en el Divisadero. Ella nos había mostrado cómo utilizaba sus morteros para moler maíz. Y luego vi por televisión a uno de los chefs de Buenos Aires, a Martitegui, en Chicuana, cuando dos cocineras tamaleras de Chicuana les estaban enseñando cómo moler el maíz para preparar el tamal. Entonces, son diferentes técnicas, ustedes ya las conocen, a esas técnicas diferentes para poder moler, pero que estos instrumentos, hoy en día no hay un artesano que te prepare o te confeccione un mortero. Los morteros generalmente son los que vamos encontrando en el fondo de la casa, en la zona del valle, y que son reutilizados actualmente para seguir siendo utilizados para preparar comidas, y son morteros esencialmente arqueológicos para moler semillas, para moler minerales, para moler insectos en el caso de Carmen, para preparar pigmentos, comidas, etc. Y tinturas. Bueno, hay distintos morteros, estos son algunos de los ejemplos de morteros, estos son del Divisadero de Cafayate, los grandes, los llamados comunitarios, los pecanas, tacana, son diferentes, tenemos distintas, pero todo es en función también de cómo los van a utilizar y en qué deslizamiento, o si van a preparar harina o solamente los van a moler un poco a estos morteros. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Que nosotros, en los análisis que se hicieron algunos colegas con respecto a las composiciones químicas y a los restos de comida, hay evidencias que estos morteros fueron utilizados para moler maíz, algarroba y chañar y quinoa, fundamentalmente. Entonces, no solamente son importantes los morteros, porque cuando nosotros vamos a trabajar arqueológicamente, tomamos muestras de suelo para poder ver qué restos de semillas han quedado. Depende del resto de la semilla que ha quedado fuera del mortero o en las zonas próximas, nosotros podemos identificar si era para preparar chicha, aloja, para preparar bebidas, o si eran para preparar harinas, o si eran para sacarle la cascarita, digamos, a las semillas para poder preparar los guisos, ¿sí? Entonces, de esa manera es importante contar con los estudios físico-químicos. En lo que se refiere a estos morteros grandes, que son los llamados morteros comunitarios, los análisis físico-químicos que se hicieron de esos huecos nos están dando la evidencia de que allí se prepararon, se molieron semillas de harina y de algarroba fundamentalmente, que eran para preparar bebidas fermentadas, es decir, chicha y aloja. Si nosotros nos ponemos a pensar la gran cantidad de morteros que tenemos en Cafayate, que tenemos en la zona de Tolombón, hasta Quilmes, hay una gran cantidad de estos bloques con gran cantidad de huecos en la zona de San Luis, en Cafayate. Pero curiosamente no los tenemos tanto en la zona de la Quebrada de las Conchas, porque todo tiene que ver también con el tipo de roca, pero también muy vinculado a lo que Rodrigo les había comentado anteriormente, que eran estas fiestas de comensalidad. Las poblaciones originarias, las poblaciones diaguitas, cada vez que necesitaban realizar actividades donde involucraban a una gran cantidad de gente y necesitaban la colaboración de mucha gente, lo que hacían era solicitar esa ayuda, esa colaboración, pero esa colaboración que era para preparar la tierra, para arreglar los canales de riego, para construir viviendas, para limpiar las acequias, para cosechar, para plantar, se necesitaba una gran cantidad de gente, porque la cosecha se tenía que hacer en poco tiempo, para evitar que los granos se caigan, las mazorcas se caigan, se pudran, etc. Pero para poder
agradecer esa colaboración de toda esta gente, necesitaban darles de comer y de beber por por pocos días. Entonces, nosotros sabemos que la chicha y la loja se preparan y se consumen prácticamente en forma inmediata. No podemos tenerla guardada mucho tiempo porque después cae mal. Entonces, la preparación es inmediata y se da de beber a todos los comensales. Por eso es que la gran cantidad de estos morteros en la zona de Cafayate, Yocavil, Tolombón, El Alizar, están vinculadas a zonas agrícolas, donde se necesita recolectar rápidamente el maíz, ¿sí? Entonces, estas fiestas de comensalidad han sido realizadas para agradecer a todas estas personas que han estado colaborando con ellas. Cuando llegaron los españoles, los incas, que también son bastante de apropiarse y de tomar las ideas locales, una forma, una estrategia también para tener el beneplácito de las poblaciones locales, cuando necesitaban, por ejemplo, esto es un caso que se dio en el Xincal, necesitaban también la colaboración para las actividades mineras o para las actividades agrícolas, también se agradecía y se hacían estas actividades de comensalidad, estos rituales de comensalidad, para preparar chicha y aloja. Entonces, nosotros ya tenemos evidencias químicas de que en el interior de estos huecos se molían algarroba y se molía maíz para la preparación de bebidas fermentadas, bebidas alcohólicas, ¿sí? Entonces, esa es la prueba que nosotros tenemos en esta zona, para este tipo de morteros. Pero vieron que los morteros de recién los huequitos eran bien circulares, pero nos llamó la atención en otra zona de la banda de arriba, que teníamos unos huequitos que eran como una forma de elipse, que no eran redonditos. ¿Por qué? Porque eran utilizados no para preparar bebidas y comidas, sino eran utilizados para abradir y dar forma a rocas más pequeñas, y estas rocas más pequeñas eran utilizadas para bolas de boleadoras, o para también estos que están aquí abajo, ahí, a ver, no sé si ven ahí el cursor, o vamos al puntero. Esta que es como una forma, un huevito alargado, digamos, eran pulidores para la cerámica, para darle forma final a las vasijas cerámicas. Esta, por ejemplo, bola de boleadora tiene una hendidura en el centro que es para utilizarla como boleadora. Pero estas bolas son para ser utilizadas con las ondas, ¿sí? La tradicional onda, ¿bien? Entonces, en estos huequitos que son un poco más en forma elipsoidal, eran utilizados para abradir y dar forma final a estas rocas. Entonces, tenemos diferentes tipos de morteros, y en este caso, esta no era para actividades de preparación de comidas y bebidas. Luego tenemos también otros hoyos, porque ya no son morteros, son unos huecos grandes, que eran utilizados para contener agua, para preparar indudablemente algunas otras actividades, pero son más grandes y no estaban vinculados a la molienda. Luego tenemos unos morteros que nosotros llamamos morteritos, que son bien pequeñitos. Ustedes pueden ver ahí uno abajo, y que incluso tiene restos de pigmentos, que eran utilizados para preparar pequeñas cantidades, moler pequeñas cantidades de pinturas, que eran utilizadas tanto para pintar cerámica como para pintar el arte rupestre. Entonces, no todos los morteros son iguales y todos los morteros tienen funcionalidades diferentes. Pero los morteros que más nos han estado conflictuando en las interpretaciones en los últimos años son estos morteros comunitarios. Como les dije recién, las evidencias con las cuales contamos es que estos grandes bloques de rocas, con estos huecos que están, pero muchos huecos y que están preparados, están siempre vinculados a zonas agrícolas, a lugares donde se hace la cosecha sobre todo de maíz.
como ya les dije recién, los contenidos que han quedado y que han permanecido dentro de los huecos, estos son resultados químicos, resultados científicos, que contienen restos de maíz y de algarroba que eran para moler y preparar. Ahora bien, durante muchos años, en los últimos años, ha estado circulando una versión de que también pueden ser de observaciones astronómicas. Bueno, ¿de dónde viene esta interpretación? De los incas. Hay algunos textos que comentan que los incas, algunos sacerdotes incas, realizaban actividades adivinatorias, sobre todo para informarle al inca si él podía enfrentar una batalla, realizar un enfrentamiento hacia los enemigos. Y había, por ejemplo, en distintas partes de Perú, y aquí les traje un ejemplo de Cusco, del Palacio de los Espejos, que están estos dos huecos que son bastante grandes, que sí contienen agua y están ubicados estratégicamente para poder ver los astros y decirle de manera adivinatoria al inca si los astros lo estaban favoreciendo o no para realizar un enfrentamiento bélico. De acuerdo a lo que los sacerdotes observaban en ese reflejo del agua, podían o no hacer ese enfrentamiento. Como ustedes verán, el tamaño de los huecos es totalmente diferente y la forma y la ubicación también son distintos. Todos los bloques que nosotros hemos analizado, al menos en Cafayate, en la zona de San Luis, en Tolombón, también hemos visto algo similar en Quilmes, no tienen relación astronómica, no pueden ser ubicados con algunos parámetros astronómicos. ¿Por qué? Porque son diferentes a esa tradición incaica de observación astronómica, porque los sacerdotes incas tenían un claro conocimiento de la posición de los astros. Esa tradición de observar el agua que quedaba en los huecos y ver el reflejo y la interpretación la hacían los sacerdotes incas. Eso también se utilizó mucho en Perú, en Ecuador, en la zona de Bolivia y en algunas partes de Chile, donde estaban estos huecos construidos adivinatorios para los sacerdotes incaicos. Ahora bien, nosotros no podemos hasta el momento tener un paralelismo en ese sentido porque todas las orientaciones de todos los bloques son diferentes. No todos están mirando hacia el norte, no todos están paralelos mirando hacia el cielo, algunos están en posición inclinada, algunos están en lugares donde es difícil hacer una observación astronómica en este tipo de huecos. Hay otros que son diferentes en otras zonas, como las pinturas de Huachipas, donde tienen en la parte superior y que están unidos por una serie de canalcitos de agua, que es para poder vincular y canalizar el agua. Indudablemente formaron parte de actividades rituales en lo que se refiere a Huachipas, totalmente diferentes a las observaciones astronómicas que realizaban los incas, porque hasta el momento en Huachipas, al menos en las pinturas rupestres, las excavaciones que realizó Axel Nielsen, hasta el momento no hay evidencias incaicas. Pero en lo que se refiere en el Xincal, en Tolombón, en Quilmes, en el Divisadero, tenemos evidencias de ocupación incaica, pero no de observación astronómica. Sí tenemos de preparación de alimentos y bebidas para preparar chicha y aloja y agradecerles a todos los que habían ido a ayudar, ¿sí? Entonces, no podemos hacer una interpretación igual para todos los morteros. Ustedes vieron recién que les mostré todos los diferentes nombres que tenemos para los morteros. Y de la misma manera en que tenemos distintos nombres para los morteros, tenemos una cantidad infinita de funciones que se les pueden dar. Por el momento, y yo soy una de las que no quería dar una interpretación de si eran usos para moler, si eran rituales, incluso muchas interpretaciones podemos hacer. Pero mi responsabilidad como arqueóloga, como investigadora de la universidad, es darle los resultados de las investigaciones científicas con las cuales nosotros estamos
disponiendo actualmente. Bueno, enseguida vamos a hacer las preguntas. Rodrigo pasa, les estoy viendo las caritas de los morteros, que es lo que más genera inquietudes, pero como les digo, tenemos varias funciones, varios morteros, distintas tiempos de ubicaciones, y bueno, cada uno podrá tomar y ver cómo podemos ir relatando esas historias, pero lo que yo quiero es que valoricemos también el esfuerzo que hicieron estas poblaciones originarias en preparar los morteros, y luego en toda esa gente, imagínense, que tienen que participar de la cosecha, que tenía que ser rápido. Los campos de cultivo de maíz que hoy en día hay en el Valle Calchaquí son muy pocos en comparación de lo que había hace 500 años. Si ustedes ven las terrazas de cultivo, eran muchas, entonces eran unas grandes cantidades y había que cosechar rápidamente antes que se pase el maíz. Y había que agradecer a la gente que iba a colaborar. Entonces, imagínense la cantidad de gente preparando la bebida, la comida para aquellos que estaban cosechando. Eran unas fiestas de comensalidad y de agradecimiento muy importantes que se realizaban. Bueno, Rodrigo, te dejo con los rituales funerarios. Bueno, antes, Ro, te pongo de coanfitriona por las dudas, porque Mati se tuvo que retirar. Sí, ahí está. Bueno, veníamos hablando, ¿no?, de estos rituales, justamente. Acá les quería mencionar otro tipo de rituales prehispánicos, ¿sí?, que están asociados más bien a aspectos funerarios en este caso. Pero primero recordar un poco, ¿no?, lo que hablaron ayer con Jimena, referido a la larga tradición alfarera, ¿no?, que tiene, referido a la producción cerámica que tiene la zona, con una antigüedad de más o menos 3.500 años, en donde a partir de la utilización y la incorporación en la vida, ¿no?, de los grupos prehispánicos, permitió justamente conservar, transportar, cocinar y demás, bueno, a estos grupos, ¿no?, y fue ocupando un papel importante en esta vida cotidiana. Pero bueno, también van a aparecer otro tipo de usos, ¿no?, que están más bien asociados a otro contexto como el ámbito ritual, en donde justamente las vasijas cerámicas han formado parte, en este caso, de contextos funerarios o mortuorios. También quería resaltar primero todo el conjunto de conocimientos, ¿no?, que se encuentran involucrados en lo que es la producción de cerámica. Esto referido, por ejemplo, a la disponibilidad de materias primas, al conocimiento, a las recetas, ¿no?, de estas masas, a las técnicas de producción de las piezas, la decoración y la cocción. Y esto, bueno, con la formación de lo que serían las primeras aldeas, que es algo que veíamos ayer, se hizo más efectivo y permitió justamente la conservación y el almacenamiento de estos alimentos y bebidas tradicionales como la chicha, ¿no? Bueno, como les dije, si bien estas vasijas están asociadas al uso primario, esto contener, servir, almacenar, también, bueno, van a expresar en ellas, y ya vamos a ver ejemplos más adelante, ejemplos de lo que serían, bueno, la decoración asociada en este caso a aspectos identitarios, a creencias, costumbres, entre otras. Y además, bueno, pensar justamente en el uso en las funciones secundarias, ¿no?, de lo que son estas vasijas, como por ejemplo ser parte de ofrendas, ¿no?, en entierros, o ser contenedoras en este caso de restos humanos. Y mencionar también justamente que la tecnología cerámica sirve, al igual que otras evidencias, ¿no?, a la gente que hace arqueología, para trabajar en aspectos tales como la identidad, la cronología, la movilidad también y la forma de vida de los grupos prehispánicos. Si querés, yo adelantar la otra diapositiva. Bueno, en Cafayate podemos mencionar algunos ejemplos. Bueno, en este caso van a estar asociados hacia lo que es la banda de arriba, en donde, bueno, se han registrado enterratorios tanto para estos momentos de las primeras aldeas, como también para momentos asociados ya a lo que es la especialización artesanal o desarrollo regional. Bueno, en este primer ejemplo de la banda de arriba 1, vamos a ver justamente que existen vasijas, ¿no?, que son producidas, en este caso de menor porte, y que, bueno, la van a reconocer por características específicas, en este caso como
por ejemplo, es una cerámica de pasta fina que tiene color gris o negra y están pulidas, y las decoraciones van a ser grabadas o incisas, y que en este caso, bueno, son reutilizadas para acompañar los restos de personas que fallecen y que se entierran directamente sobre el suelo, ¿no? Sirviendo en este caso como acompañamiento y como ofrenda. Pero bueno, mencionar que en el caso de lo que es la banda de arriba 1, existe un sector con evidencias de que, bueno, de ofrendas, en este caso de vasijas pequeñas, como las que estamos viendo, las negras incisas que están en el margen derecho, que en total eran 9 y que estaban, bueno, contenidas en el interior de una vasija más grande sin decoración y sin restos humanos, pero acompañando, ¿no?, el enterratorio, por lo cual se estima justamente que en este caso han sido reutilizadas como ofrendas. En otro sector también de lo que es la banda de arriba sí se ha excavado un enterratorio en donde uno de los individuos justamente tenía un acompañamiento de una vasija cerámica, que es la que está arriba, esta marroncita, acompañada por una cuenta de turquesa y un instrumento de bronce completo y otro fragmentado, ¿sí? Pero bueno, acá en este momento, en las primeras aldeas, entonces, estas vasijas cerámicas pequeñas van a acompañar justamente los enterratorios que se realizan sobre el suelo directamente. La otra, por favor. Bueno, y ya para momentos de lo que sería el momento de especialización artesanal o desarrollo regionales, aparecen otras formas, ¿no?, de hacer cerámica que van a tener, bueno, otras características y también otros usos, relacionándolo siempre a los que serían los aspectos funerarios, ¿no? Bueno, en este momento se van a producir entonces vasijas de un mayor tamaño, con una pasta anaranjada, y una decoración, bueno, que es conocida en este caso como santamarianas, en donde las piezas generalmente, bueno, van a ser decoradas mediante pintura, ¿sí?, generalmente con el uso de 2 o 3 colores, podemos mencionar el color crema, el negro y el rojo, algunas veces 2 también. Y lo interesante es que, bueno, estas vasijas han sido utilizadas primeramente para conservar, almacenar y demás, pero posteriormente son utilizadas, en este caso, como contenedoras funerarias. Ya no van a acompañar, sino que van a contener los cuerpos. En el caso de los que son las vasijas santamarianas, van a contener el cuerpo de niños de hasta 3 años, y en donde, bueno, vamos a tener otro tipo de piezas como, bueno, los conocidos pucos o escudillas, que van a funcionar en este caso como tapas, ¿no?, para luego ser depositadas con el individuo en el interior sobre el suelo. Y acá, bueno, mencionarles en el caso de lo que es la banda de arriba 6, bueno, a partir de la denuncia de unos vecinos, se ha, bueno, reconstruido en este caso lo que es un enterratorio, que, bueno, Jimena mencionó un poco ayer, las imágenes de la derecha se refieren justamente a una olla globular, ¿sí?, que contenía en su interior a un niño a un adolescente, que estaba acompañado en este caso por un medallón de bronce, y la vasija que está arriba, la cónica, estaba funcionando en este caso como tapa. Y lo que tenemos a la izquierda de su pantalla es lo que sí se conoce como una urna santamariana, con un niño de aproximadamente 3 años, y el fragmento que tenemos en la parte de arriba, en este caso, ha sido reutilizada, ya que es un fragmento de otra urna, que en este caso, bueno, ha sido reutilizada como tapa, ¿no? A la siguiente. Bueno, y esto en realidad decidimos incorporarlo porque es una consulta, ¿no?, que salió el día de ayer, respecto al estilo santamariano, ¿sí? Como se dijo, el estilo santamariano se va a referir a una forma de hacer cerámica y decorar, ¿no?, que tiene que ver con grupos que tienen, ¿no?, ciertos aspectos culturales y costumbres similares, pero que, bueno, después profundizando ya en lo que es el estudio en las diferentes regiones, se ha podido observar que existen diferencias observables, ¿no?, en lo que son las urnas santamarianas. Si bien son diferenciables en formas y algunas veces en estilo, se pueden reconocer en ellas elementos que nos permiten asociarlas, en este caso, como un mismo conjunto, pero que va a adquirir particularidades dependiendo de la zona a la que nos estemos refiriendo, ¿sí? Bueno, y así como está en la imagen, justamente de izquierda a derecha, por ejemplo, bueno, tenemos ejemplos, ¿no?, de cada una de las regiones. La primera de la izquierda es lo que se conoce como santamariano Calchaquí Lloronas. Bueno, esta está asociada justamente, tiene una forma particular,
y está asociada hacia lo que sería el norte del Valle Calchaquí. Lo que no quiere decir esto, ¿no?, que no la vamos a encontrar en otras zonas, pero regularmente se encuentra esa asociación geográfica. Para lo que sería la Quebrada de las Conchas y la zona del Valle del Lerma tenemos las urnas Pampa Grande, sí, que bueno, tienen esta forma particular también en lo que es la decoración, ¿sí? Son generalmente tricolores, usan estos 3 colores y tienen una forma particular de representar en este caso los rostros humanos, a partir también de ciertas figuras como las serpientes, ¿no? Pero lo que destacan justamente de estas pampas grandes, estas urnas Pampa Grande, es la forma de los bordes, ¿no? Como tiene estos bordes salientes que la diferencian totalmente, por lo menos en forma, del resto de las vasijas. Y la C en este caso es la que se conoce como Santa Mariana Valle Arriba Cafayate, que esta tiene como característica justamente de que en la decoración se van a utilizar generalmente 2 colores o un color, que es en este caso el negro para hacer los diseños, que a veces puede ser directamente sobre la pasta o sobre un fondo crema, ¿sí? Bueno, también tienen particularidades en los diseños, que ya lo vamos a ver igual en el curso 5, que se refiere justamente a esto, a los diseños prehispánicos, pero que tienen elementos que pueden definirse como locales, en este caso, de lo que sería el sur del Valle Calchaquí, ¿sí? Y por último, la D, la que sería la Santa Mariana Yocavil, sí, que en realidad tienen una forma más o menos similar a las que se dicen del sur del Valle Calchaquí. Esto se supone justamente por estas relaciones, ¿no?, que estamos planteando con el Valle de Yocavil. Pero bueno, eso, existe una gran diferencia entre los estudios, ¿no?, de lo que sería la Santa Mariana Yocavil con respecto a las otras zonas. Sin embargo, al encontrar en los sitios arqueológicos, por ejemplo, este tipo de cerámica, ya nos brinda un indicador cronológico, ¿sí? Podemos establecer ciertas asociaciones entre los grupos prehispánicos, y también entendemos esto, ¿no? Que si bien tienen o son conocidas a partir de lo que es el uso funerario, es decir, como contenedoras funerarias, han servido primariamente para almacenar y conservar alimentos. Bueno, la siguiente. Bueno, también mencionar algo con respecto a lo que es el arte rupestre, ¿no? Primero definirlo, vamos a denominar arte rupestre a toda manifestación gráfica que está realizada sobre soportes rocosos en este caso, y que pueden ser grabadas, pintadas, o en algunos casos, bueno, combinar ambas técnicas. Y al igual que lo que veníamos viendo, que la cerámica, los enterratorios y otras evidencias, sirven a los arqueólogos y arqueólogas, en este caso, para aproximarnos, ¿no?, a la forma de vida de las poblaciones del pasado. Bueno, lo que mencionó Rosana al principio, en Cafayate y en la Quebrada de las Conchas tenemos varios ejemplos de sitios con arte rupestre, que, bueno, inicialmente estos fueron entendidas como adoratorios, lugares de sacrificios, ofrendas de estas comunidades prehispánicas, ¿no?, que es algo que quizás se mantiene como una mirada general, ¿no?, supersticiosa sobre el arte rupestre. Aunque en este caso, bueno, nos lleva a pensar justamente y a mencionar también que no están asociadas solo a actividades rituales, sino que más bien forman parte de la vida cotidiana de estas poblaciones. Lo que nos lleva también a pensar en la función, ¿no?, ya que, bueno, indudablemente han servido como una forma de comunicación entre personas, entre grupos, y es posible en este caso, a partir del arte rupestre, tener aproximaciones a estas funciones, ya que se entiende, o entendemos en realidad, que han servido como marcadores territoriales, identitarios, que transmitían información sobre los derechos de uso de la tierra, la identidad, también, bueno, como vimos en algunas imágenes, actividades económicas, también actividades rituales y domésticas, entre otras, ¿no? La siguiente. Bueno, respecto a lo que sería la composición, bueno, esta es una imagen, perdón, de actividades de experimentación que llevamos a cabo en el laboratorio, pero que tienen una base justamente científica a partir de estudios físico-químicos que se han realizado en sitios arqueológicos, ¿no? Pero bueno, se han podido identificar algunas materias primas, en este caso la mayoría locales, como ser el yeso,
las arcillas, el cuarzo, halite, hematita, óxido ferroso. Obviamente esto en diferentes medidas y de acuerdo al color y a las recetas, ¿no?, que tenían estos grupos. También se debe mencionar que existe una parte orgánica en este caso, y que se estima que en estas preparaciones, ¿no?, de las mezclas pigmentarias, de las pinturas, se podrían haber utilizado, por ejemplo, lo que es carbón, carbón vegetal y animal, perdón, grasa animal, aceites vegetales, entre otros. Pero que resultan, en este caso, difíciles de detectar porque se degradan a una velocidad mucho más rápida que la parte inorgánica, ¿no? Quería resaltar acá también todo lo que es el conjunto de conocimiento, ¿no?, asociado a la producción del arte rupestre, para que también lo tengamos en cuenta, al igual que lo que es la tecnología cerámica, ¿no? Ya que implicó toda una serie de conocimientos con respecto primero a las fuentes y al uso de las materias primas que son necesarias, a la elección de soporte, la producción de las herramientas también y el uso de las herramientas necesarias, estas recetas, digo, referido a la preparación de las mezclas, a los colores que se quieran obtener, y también a la parte de lo que sería la ejecución del arte en sí, ¿sí? La siguiente. Bueno, y acá les ponía algunos ejemplos. En este caso tenemos una imagen, la del sur y del divisadero, que, bueno, en este caso se ha podido identificar justamente que el color blanco tiene como componentes lo que es el yeso y el cuarzo. También, bueno, a la derecha está una imagen de lo que sería el sitio de las figuritas en la Quebrada de las Conchas, que también para pensar esto, ¿no?, nos están brindando información respecto a las actividades económicas y a las funcionalidades de los sitios, siempre pensando, ¿no?, que estas evidencias se interpretan en conjunto con las otras que tenemos en los sitios arqueológicos, ¿sí? La siguiente. Bueno, acá en la figura de la izquierda arriba hay un grabado de una figura humana, ¿sí?, de lo que sería el sitio Tres Cerritos. También, bueno, quería poner una imagen de lo que es el alisar, ¿no?, y mostrar un poco cómo es el proceso de trabajo respecto a la extracción, ¿no?, y el dibujo con los motivos, en donde se realiza justamente este registro fotográfico sin afectar, ¿no?, a los paneles, para posteriormente poder trabajar sobre los motivos, los dibujos, y extraer los motivos para, bueno, poder realizar interpretaciones y aproximaciones a partir de todas estas evidencias que vamos registrando. Bueno, y eso sería. No sé si hablé muy rápido igual, pero... Está bien. Lo que les quería comentar, ahora vamos a abrir un poquito la ronda de preguntas. Nuestra intención indudablemente ha sido compartir los resultados de nuestras investigaciones que llevamos realizando hace más de 20 años en la zona. Son resultados de investigaciones, como les mostré ayer, de trabajo de campo, de excavaciones, prospecciones, confecciones de mapas, análisis de laboratorio, derivación de muestras de análisis para otros institutos para que los laboratorios nos den los resultados físico-químicos, y muchas horas de trabajo de campo y de laboratorio. Nosotros lo que queremos es compartir los resultados de nuestras investigaciones con ustedes, ser los más honestos posibles en el sentido de dar los resultados de lo que sabemos, y de aquello que no sabemos vamos a tratar de seguir investigando para poder resolver, porque no sabemos si no tenemos toda la historia de las poblaciones originarias. Recuerden ustedes que durante 500 años que lo que se hizo, lo que se intentó, es ocultar, restringir y negar incluso la presencia de las poblaciones originarias, de su ciencia, de su tecnología, y dejarlas ocultas dentro de actividades supersticiosas o religiosas. Lo que nosotros estamos haciendo es en el máximo de los respetos hacia las poblaciones originarias y tratar de ver y rescatar esa historia a partir de investigación científica. No podemos hacer interpretaciones de acuerdo a lo que nos parezcan o de acuerdo a lo que alguien nos comentó. Nuestra responsabilidad como investigadores de la universidad o investigadores de CONICET es justamente eso,
tener bases, tener pruebas, tener evidencias de lo que nosotros podemos estimar que puede haber sido la historia de las poblaciones originarias. Sería muy sencillo para nosotros ser literarios, realizar historias y contar historias sin tener una base y sin tener pruebas. Esa es nuestra forma de trabajar. Y nuestra forma de trabajar es comunicar y contar lo que sabemos. Y recabar de ustedes cuáles son aquellas inquietudes que tienen, sobre todo dentro de la actividad turística. Recordemos, los turistas vienen una vez, quedan con una historia de lo que nosotros le contamos. Si les gustó, van a volver una segunda vez y van a traer a más personas. Si les pareció que lo que nosotros le contamos, les relatamos, la historia que acompaña la visita, no es creíble, no vuelven. Si quieren ver las pinturas, si quieren ver un sitio arqueológico, si quieren ver un museo como una curiosidad, no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es que valoricen a las poblaciones originarias, valoricen y respeten el trabajo que realizan ustedes como guías, que respeten el trabajo que están realizando todas las instituciones involucradas en activar el turismo, las municipalidades, el gobierno de la provincia, el Ministerio de Ciencia y Técnica, el Ministerio de Turismo. Todos aquí formamos parte de inversiones que está realizando el Estado para promocionar el turismo, para que el turismo respete nuestro trabajo y respete las poblaciones originarias. Sabemos perfectamente que el turista cada vez es más exigente. Si le vamos a contar lo que está en internet, no tiene sentido nuestra tarea. Si le vamos a contar historias fantásticas, que los turistas son cada vez más estudiosos, más picantes con las cosas que nos preguntan. Entonces tenemos que estar preparados. Ahí apunta. Bueno, habilitamos los micrófonos, no sé si vos lo puede hacer Rodrigo, el chat, si pueden habilitar las cámaras, y habilitamos 10 minutos de preguntas para poder después terminar y dar el cierre y explicarles cuál es la evaluación que van a tener. Así que nosotros nos salió el profesor ahí, tenemos que hacer la evaluación. Sí, cada uno puede habilitar su micrófono, ¿no? Así que, en orden. Pueden también preguntar por el chat. Ser humano, el aborigen. Digamos. Hola, buenas tardes. Vamos por parte. A ver, ¿quién habla primero? Félix. Mi nombre. No, Analía. Analía. Sí, mira, justo estoy acá con mi mamá. Ahora prendo la cámara. A ver qué. Ay, bueno, no los quiero demorar mucho, pero yo estoy en la carrera de turismo en la UNSA acá en Cafayate, y siempre le hablo a mi mamá todo lo que voy aprendiendo, ¿no? Me parece muy interesante, mi mamá por lo poco que me cuenta, y sé que a la gente de Soledad les falta mucho por saber de la historia más que nada. Y ella tiene una pregunta que a mí me surgió como una duda, así que ahí si la escuchan. Bueno, buenas tardes. Hola. Gusto de conocer. Bueno, yo lo que quería saber, porque vi por un canal de... ¿Cómo se llama el canal? Canal... No importa. Bueno, que entrevistaba allá en Santiago del Estero de cómo se hacían los funerales antes. Cuando moría la persona, decía que se le hacían 2 funerales. Uno era lo primero cuando moría se lo enterraba. Y después, como se desintegraba todo y quedaba todos los huesos, se volvía a sacarlo de ahí y se lo ponían recién en una urna. Porque a mí me parece raro de cómo una persona va a entrar en una urna que es chica, mejor dicho. No hay una muy grande para que entre una persona. Pero yo no sé si es así, que se hacen 2 funerales. Efectivamente, nosotros en arqueología le llamamos entierro secundario. Dentro de lo que son las costumbres funerarias andinas, incluso en Bolivia se sigue realizando esta costumbre, que es una costumbre privada, de desenterrar a los muertos el día de todos los muertos, en noviembre, y hacerle ofrendas
hacer una pequeña ceremonia entre los familiares directos y luego volverlo a enterrar. O sea que hay antecedentes etnográficos de comunidades originarias actuales que siguen haciendo este tipo de entierros. Luego los entierros cambiaron mucho con la religión católica. Los funerales antes se realizaban incluso en algunos lugares específicos por parte de las comunidades, dentro de los recintos habitacionales de las casas de cada uno, o luego se habilitaban cementerios especiales cuando la población era mucho más grande. Efectivamente, nosotros arqueológicamente podemos ver que luego del entierro inicial o primario se hace un entierro secundario y se lo acondicionaba en una urna o en otro sector. Incluso en algunos lugares, y me parece que uno de los casos ha sido el de cerca de Animaná, donde construyeron la estación de servicio que duró muy poco tiempo. No me puedo acordar el nombre del sitio que trabajó Verónica Basvari, que incluso cuando el sitio o la cista, el recinto donde están enterrados queda chico, se los acomoda a los fallecidos anteriormente en otro lugar y se abre espacio para los nuevos fallecidos. Payo Gastilla se llama el lugar. Payo Gastilla. Exactamente. No me podía acordar, a veces uno se tilda. Y bueno, sucede de que sí, que hay entierros secundarios y que hay distribución, si el lugar es pequeño, de hacer y de acomodar a los fallecidos de otra manera. Así que muy bien tu aporte, mamá de Analía, porque efectivamente sí, ha sucedido eso aquí en el Valle Calchaquí. Sí, muchas gracias por informarme más, porque no estaba dudando, digo, ¿cómo puede ser eso? Y yo decía, yo pensaba, bueno, sí, yo pensaba que en una urna no puede entrar un ser humano así. y aquí se encuentran los huesos en la urna, digo, ¿cómo puede ser eso? Después viendo así en la televisión algunos documentales, y ahí veo que en Santiago, le explicaba el señor del museo donde le entrevistaba, que era así, que se hacían 2 funerales, digamos. Primero el cuerpo iba debajo de tierra y después, cuando ya se desintegraba todo y bueno, sacaban los huesos y lo ponían en la urna. Eso era así. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. De nada. Lucas Leonel Leite pregunta sobre el libro que mencionamos ayer. Al final de la clase le vamos a comentar que todo el material va a estar subido en un aula virtual, que ya le vamos a explicar el acceso, y para aquellos que no estén matriculados, los que hicieron los cursos anteriores, ya es automático que se van a poder acceder al aula virtual y ver y descargar los materiales. Los que no, ya vamos a hablar con Matías Maita para que les pueda acercar ese material. Así que no se preocupen que los van a tener disponibles. Después Sacha pregunta, yo quisiera comentar sobre la importancia de conservar las especies de maíces nativos ante la amenaza de las especies transgénicas. Por ejemplo, en Amblayo actualmente se cultiva maíz escapia. De paso, preguntar sobre el significado de Amblayo, ya que hace rato figuraba en la lista de nombres de morteros. No sé el significado de Amblayo, tenemos un gran problema, porque como la lengua cacán no quedaron antecedentes ni registros de nada, se perdió el uso de esa lengua, no tenemos nada que nos remita a hacer una traducción de las lenguas nativas, sobre todo del cacán. Lamentablemente no tenemos manera de saberlo. Y sí es una buena propuesta que habría que ver con el INTA, lo vamos a anotar ahora, el INTA de los maíces, de las plantas nativas, a ver si hay algún plan, algún proyecto. Sé que hubo en un momento de conservar lo de los porotos, y que le fue bastante bien, pero podríamos ver qué pasa con el resto. Acá tenemos una mano levantada de Félix Mamaní. Félix. Félix, ¿estás ahí? Sí, hola. ¿Sí, me escuchan? ¿Hola? Sí, se escucha. ¿Cómo va? Ah, sí. Bueno, una cosita así, yo cuando era estudiante de ingeniero agrónomo en INTA, yo hice la pasantía
conservación de maíz y poroto. Estuve 1 año y medio haciendo esa pasantía. Así que ahí una cámara grandísima con reserva de maíz y de poroto. El último tiempo que yo estuve haciendo, hicimos de unos maíz de hace 150 años en ese año que yo estuve haciendo. Así que no sé, allá prácticamente yo hace como 25 años que ya no dejé esas cosas, así que no sé cómo estar ahora. Mi pregunta es personal, más personal que es referente a las piedras. Porque yo tengo una piedra casi plana, o sea, no es prácticamente plana. Tiene una curvatura y es bastante grandecita. A lo que yo vi en pueblos nativos de África, ese tipo de piedra lo utilizaban para realizar trabajo de cuero, o sea, de hacer el curtiembre de cuero. Y bueno, yo sé que aquí, bueno, en el último tiempo no se trabajaba con piedra, pero sí con madera para el curtido de cuero en esta zona. O sea yo tengo en la casa museo de nuestro, yo quería saber si una explicación para ese tipo de piedra sería para el curtido de cuero o sería algún tipo de raspado para hacer harina de maíz o de algún... Ajá. Bueno, primero, si vos le podés mandar la foto al mail o se la podés mandar a Matías de esa roca que vos tenés, esa roca plana, para que nosotros podamos hacer más o menos una estimación de qué se trataría, y para saber si se utilizó para sobar los cueros o para moler semillas, hay que hacer un estudio físico-químico. Es la única manera de poder saberlo, qué es lo que sucede. Esa roca ya pasó por distintos contextos, quizás la lavaron, la limpiaron o algo. No, prácticamente está justo ahí donde prácticamente casi siempre se está limpiando y continuamente se está tirando agua ahí. Ah, entonces está difícil de saber, de que nos dé un estudio físico-químico. Pero mandanos una foto y veamos qué es lo que podemos hacer a partir de, y decirnos el tamaño. Tomar la cinta métrica y decirnos el tamaño y a ver en qué podemos ayudarte y dilucidar esa duda, porque la verdad que para trabajar los cueros no está mal la idea, ¿eh? Sí. Después otra pregunta con respecto a las urnas. ¿Habría alguna diferencia con relación a los pueblos, los asentamientos que estarían en la zona de Molino, con lo de la parte, bueno, de acá que sería Angataco hasta Cafayate, y de la parte de, bueno, Cachi casi son similares de acá, pero nosotros tenemos 2 copias que se realizaron, que son de urnas encontradas en Molino, y que tienen relieve, que son con relieve y son dibujos más grandes que en cambio aquí las urnas de acá encontradas acá o en Cachi son más, las urnas son con más carga de dibujo, mucho más carga. Ahí te responde Rodrigo y después sigue Romina para su pregunta. Sí, habría que ver, ¿no? También con las fotos de las vasijas, pero bueno, tenemos referencias, por ejemplo, de la zona de Molinos, de vasijas más grandes con otros motivos que están viniendo de la zona de Belén, Catamarca, San José también. Así que, bueno, habría que ver las fotos para darte una descripción un poquito más precisa. Así que, bueno, y de paso, Ro, les recuerdo el mail, si tienen interés en justamente conocer un poco más de estas piezas, que es cafayate.pie@gmail.com, ¿sí? Así, nosotros los arqueólogos somos más visuales, ¿no? Así que ahí te podemos responder de manera más específica. Bien, gracias por todo, gracias por su presentación. Bueno, y manden, ¿no? Está puesto el mail, Romina, creo que alguien lo escribió. Sí. Buenas tardes, Romina. profesores. ¿Me escuchan? Sí. Bien, bueno,
consulta o inquietud era el tema de la parte gastronómica. Si hay algún banco de datos gastronómicos asentados o sobre el tema de recetas de todas las elaboraciones autóctonas o bueno, con los ingredientes que, bueno, que ya lo trajeron los españoles, pero más o menos próxima, visto a las culturas que habitaron esta zona, porque, bueno, yo sé que a lo largo del tiempo se fueron modificando, ¿no? Y que cada familia tiene su manera de hacerlo, pero el tema está de que, por ejemplo, acá en San Carlos, soy estudiante de turismo, soy de San Carlos, siempre los fines de semana se hacían las ferias, y bueno, vinieron de Amblayo, gente de Amblayo con sus productos, y vi la diferencia de dulce de cayote. Acá se la hace un poco más, más concisa, digamos, más, mi amor, espérame, detengo. Un poco no tan líquida. Entonces, cuando yo voy a probar el dulce de cayote de Amblayo, era muy líquida. Y para a mí se me está entrecortando, no sé si es tu conexión o la mía, pero no pude entender bien. Ah, bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿Hola? Sí, se te escucha. ¿Me escuchás vos, Ro, ahí? Yo sí le escucho a usted. No sé si Rosana nos escucha, a ver. Escucho, pero escuché muy entrecortado lo que preguntó Romina. Ok, sí. ¿Querés digo, ¿me repetir, puedes Romina? ¿Cómo? Si podrías repetir, digo, si escucha Rosana. Sí. No, mi consulta era si es que hay algún banco de datos de tema de recetas de la gastronomía de esta región, digamos. Por ejemplo, en San Carlos, porque yo soy de San Carlos, estudiante de turismo, en los domingos, todos los domingos en San Carlos hacían ferias, y en una vuelta, bueno, yo compré, pidieron gente a vender de Amblayo, y el dulce de cayote acá, esta zona, o por lo menos en mi familia, se lo hace un poquito más, más concisa, digamos, más, no tan aguada, como se dice, no tan líquida. Entonces me pareció, diga, un poco raro. O algunas veces como probaba humita en otro lado y como que varía mucho, y alguna vez el turista viene pensando que como acá, en toda esta zona, los dulces regionales, o vienen a probar las humitas, las empanadas, el locro, o los dulces regionales, entonces como que algunas veces se van un poco descontentos porque no es lo que ellos esperaban, o en otras familias lo hacen diferente. O por ejemplo, cuando hacen la aloja, no sé si será esa receta como solían hacer los años anteriores, digamos, fueron modificándose. Entonces, no sé si habría o hay manera de saber las recetas, digamos, más, digamos, originales, por así decirlo. Sé que se fueron modificando a lo largo del tiempo, pero más o menos para saberlo, y me gustaría a mí, por ejemplo, aprenderlo, hacerlo mejor. Por ejemplo, el tema de la aloja o la chicha, no sé si acá en el valle alguien lo hace. La verdad que es difícil encontrar a alguien que lo sepa hacer la chicha. Entonces, como para saber si hay algún, no sé, cómo decirle así, un banco de datos sobre esos tipos de recetas. Romina, lamentablemente no tenemos un banco de datos de recetas. Incluso como son recetas tradicionales que se transmiten de generación en generación a nivel familiar, y también seamos reales, que cuando son estas recetas y estas comidas tradicionales, nos guardamos un secretito, un pequeño secretito, que a veces los turistas siempre preguntan, ¿y cuál es el secreto que tienen de las empanadas? ¿Y cuál es el secreto del tamal? Como si nosotros le quisiéramos esconder algo. Lo que sucede es que los ingredientes pueden ser los mismos, pero el tiempo de cocción, la combinación de los materiales, de los ingredientes puede ir variando. Eso es a nivel tradicional, y lo que nosotros podríamos rescatar en ese sentido para decirle a los turistas que es algo tradicional y que varía de región en región y de familia en familia, que los gustos son diferentes, pero que tal como existe la empanada salteña, santiagueña, tucumana y jujeña, y ya como en cierta forma entramos en competencia a nivel nacional con las empanadas, también podemos decir, Analía, también podemos decir eso, que forman parte de recetas tradicionales y mantenernos un poco el secreto. Pero yo creo que forma parte también de que cada familia,
cocinero, cada cocinera, trate de ir viendo cómo ir mejorando la receta. Indudablemente van a ser diferentes todas las recetas de tamales, de empanadas, de dulce de cayote. Eso es algo medio difícil, pero sí se podría ver de hacer algo de un tipo recetario, ¿no? De hacer esa propuesta como un tipo de... No sé si será tan fácil, porque vieron que los cocineros son bastante celosos con sus recetas y sus ingredientes. Yo quería aportar ahí que también varía los sabores y estas comidas dependiendo de la materia prima, ¿no? que se utiliza. Y con respecto a este recetario, yo recuerdo que Jimé en algún momento comentó de una tesis de las chicas de turismo de Cafayate, ¿no? Sí, sí, hicieron unos recetarios. Habría que preguntarle a Jimé, que tiene mejor memoria que nosotros, para ver, porque nosotros la verdad no lo vimos, sabemos del trabajo, pero no lo leí. No, que fue un muy lindo trabajo. Le vamos a preguntar a Jimena, porque son tesis de Cafayate. Aquí me pregunta Huachipas. ¿Hay estudio de las cavidades que hay en las cuevas pintadas de Huachipas que confirmen si son morteros comunitarios? Déjame que le pregunte a la gente que trabaja, Axel Nielsen, Mercedes Podestá, Pia Falchi, que ustedes las deben conocer. Les voy a preguntar si hay resultados de esas investigaciones y qué es lo que pasó con los morteros ahí de las cavidades, huecos, como les querramos llamar, ahí en Huachipas. Les pregunto y les digo si han hecho algún análisis, algún estudio. Acá pregunta Sacha. Una pregunta relacionada al tema del día es que se han encontrado vestigios de chicho o vino de molle en la zona de los valles calchaquíes. Vino de molle no hemos encontrado. Y bueno, estamos en el tema de hacer los análisis ahora, ver qué es lo que sucede en las vasijas, en las jarras. Lo que sucede con las vasijas, que muchas veces cuando nosotros llegamos, ya las excavaciones las realizaron, excavaciones al azar, o sea, fueron a hacer un pozo para una construcción de una casa y sacaron todo el material y nosotros llegamos tarde. Y hay que tener una serie de conservación con esas vasijas para poder hacerle los análisis. O a veces nos muestran algunas vasijas que están todas re lavaditas, re limpitas y no pudimos hacer los estudios. Entonces, nos está faltando tener vasijas para poder hacer bien. Por el momento no estamos excavando, pero en el caso de logremos encontrar botellas o jarras contenedoras de líquido, vamos a ver de hacer esos análisis. De vino de molle, no tengo otros antecedentes tampoco de investigaciones en el Valle Calchaquí. A ver, anoto esto. A ver, Huachipa, gastronomía varía según el lugar, quien prepara depende cómo fue producida la materia prima. Indudablemente, de acuerdo a dónde se cosecha el maíz, dónde se cosecha la algarroba, va a tener un sabor diferente también por el contexto, el suelo, los minerales, la presencia de agua. Por eso les doy una anécdota de Cafayate. Las poblaciones originarias en la zona donde actualmente está Pueblo Nuevo, el aeropuerto, era un algarrobal muy codiciado porque venían de distintas partes para hacer la cosecha de vainas de algarroba en la época de verano. Incluso si estaban en conflictos, diferencias, enfrentamientos, paraban todo porque lo importante era realizar la cosecha de algarroba y luego preparar, por ejemplo, el patay, la harina para conservar para el resto del año, porque era una vez al año que se cosechaba y nada más, y había que tratar de almacenar el máximo de vainas y de semillas para poder tirar durante todo el año. Bueno, dijimos 10 minutos, nos pasamos con las preguntas. Ramón. Sí, profe, dos consultas pequeñas nada más. En el interrogatorio de Payo Castilla, de donde estuvo allí Verónica Basmari cuando era estudiante en su momento, la consulta, eso ya marcaba, ¿no?, la diferencia en cuanto a clases sociales por la forma del interrogatorio, las ofrendas que tenía el ajuar.
¿Se trataba de algún sí. cacique? ¿Eso fue preincaico? No, es una ocupación de desarrollos regionales e incaicas, tenía de los dos tipos. O sea que, insisto, no hablar de clases sociales, que es un término muy para sociedades occidentales, sino diferencias sociales. Hablemos de diferencias sociales, jerarquías sociales, ¿sí? Porque las clases es muy para la sociedad capitalista, no era algo que utilizaban de organización las poblaciones originarias. Pero hay una interesante ocupación en el caso de Payogastilla, porque en una misma cista había elementos de desarrollos regionales y creo que algunas cosas incas también. Entonces, y fue de larga ocupación porque fueron acomodando los entierros e introduciendo más ofrendas y más inhumaciones en el lugar. La otra, profe, cortita, la otra, pecana, conana, piedra, las famosas piedras paridoras, ¿existen o no existen las piedras paridoras? No, las paridoras no. No sé quién le puso el nombre de paridoras. A las mujeres que han parido hijos, yo creo que va a ser un lugar muy incómodo. Muy incómodo para paridoras en ese lugar. Más que nada me parece que esas piedras paridoras con esos huecos tan grandes para almacenamiento de agua. Profe, por otro lado, en la zona de San Luis, para este lado, para la parte de Cafayate, no cruzando el río Chucha, al pie del cerro hay una roca grande ahí, como si fuera el tamaño de una cama. ¿Se hacían sacrificios humanos o no? ¿Por qué le pregunto esto? Porque la piedra esa tiene un calado alrededor de esa roca, y hay un lugar donde, bueno, se une toda la escaladura para que se produzca ya sea un desagüe, o puede ser para medir el agua de la lluvia, ¿no? ¿Cómo sería eso? Mira, mandame una foto de esa roca, si la tenés. No tengo ahora, porque se me echó. Bueno, cuando tengas me la pasás, pero no hay evidencias en las poblaciones originarias del Valle Calchaquí de sacrificios humanos. De los restos óseos humanos que nosotros hemos trabajado, que han trabajado colegas, hasta el momento no hay evidencias de sacrificios humanos. Que eso, ustedes se han visto las series, películas, todo queda marcado en los huesos. Entre causas de muerte no hay sacrificios. Hay algunas causas de muerte violenta por algún enfrentamiento bélico con una punta de flecha, una cabeza rota con un rompecabezas por parte de los momentos incas, pero no hay de sacrificios así, decapitaciones y eso no hemos encontrado. ¿Las momias del Chuchayaco, momia del Chucha, son sacrificios? No, en el término estricto es para discutirlo si han sido sacrificados, son ofrendas, pero no es el sacrificio como tal, una muerte violenta, que es como se toma el sacrificio en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, seguimos. Yo acabo de subir una foto de la piedra que comentaba Ramón Carmena, porque justo hoy me han hecho llegar esa fotografía de San Luis, así que ahí la he pasado al mail que nos dieron hace un ratito, para que después la puedan ver. Yo también me interesaba saber de qué se trataba. ¿Quién sos Samsung Galaxy J3? Verónica Ríos. No sé por qué me sale así, sí sabía salir mi nombre y ahora me sale ahí Samsung. Bueno, Samsung Galaxy J3. Bueno, miren, nos estamos yendo. Cierro ahora un poquito con los resultados de las investigaciones, antes que nos corten el Zoom. ¿Este material después se sube, profe? Se sube todo, que es lo que les quiero explicar, si me dan un tiempito después con el Zoom. Sí. Les voy a dar todo este material, no se preocupen. Incluso para los que aprueben el curso, les vamos a dar un pendrive con todos los materiales. Bueno, nosotros les habíamos comentado que nuestro trabajo ya lleva bastantes años en Cafayate y un poco en La Quebrada, y todos esos puntitos que ustedes están viendo en este mapa son las evidencias de sitios arqueológicos. Varios de esos ustedes nos los han comentado ayer, y otros nosotros también los hemos ido registrando por medio de los trabajos de campo. Bueno, nuestros trabajos de campo, que también les comenté ayer, forman parte de prospecciones, excavaciones,
Algunas de ellas, que son rescates arqueológicos, cuando los vecinos o las autoridades locales nos comentan que han encontrado materiales arqueológicos y necesitan, porque van a construir una casa, van a construir un camino, nosotros vamos y realizamos la excavación. O en el caso del Divisadero, donde hemos elegido justamente una cueva en las zonas de actividades agrícolas, es un sector que tenía pinturas rupestres y terrazas de cultivo. Entonces por ahí decimos son actividades rituales y actividades domésticas. Está todo muy mezclado, muy involucrado. Y bueno, nosotros hemos incorporado nueva tecnología en los últimos años, como la fotogrametría 3D, el uso de drones. Entonces hemos ido tratando de mejorar el registro para también valorizar los resultados de las investigaciones que estamos realizando. En el trabajo que hacemos en laboratorio, bueno, trabajamos con un equipo adecuado, con lupas binoculares, microscopios. En los casos en que nosotros no disponemos el equipamiento o los equipos para hacer análisis, los hemos derivado a otras instituciones de CONICET que nos realizaron los análisis. Una de las cosas que no les había comentado, que también en el Divisadero se han encontrado restos de lanas, de camélidos, tejidos, algunos tejidos incluso teñidos, son de camélidos, lo cual nos da la prueba de que estuvieron hilando este tipo de lana de animales y que era claramente domesticado. Luego también restos de cuentas de collar, incluso la preparación, distintas fases de la preparación de cuentas de collar. Aquí, como ustedes pueden ver, está en el microscopio, es una cuentita de collar de un caracol, que es muy común en Cafayate, el caracol, el chorito, que ustedes, a ver dónde está la cámara, ahí, es muy común recolectarlo en el verano en Cafayate. Luego también hemos realizado análisis físico-químico de las pinturas, no es que las hemos alterado, es 1 milímetro de una toma de muestra específica que se hace solamente las personas que lo saben hacer, no cualquier persona puede tomar esas muestras. Se realizaron derivaciones, en primer lugar al INIQUI en la Universidad Nacional de Salta, y luego a la Universidad Nacional de La Plata, para estudios de difracción y de Raman, para poder hacer esa identificación que recién les dijo Rodrigo, de que tenían yeso, alita, hematita, etc. Luego también las identificaciones de maíces, de semillas, también se realizaron en el laboratorio por parte de una colega que es especialista en arqueobotánica. Los análisis de pastas cerámicas, tanto las arqueológicas como la identificación de materias primas de las fuentes de arcilla. Se trabajó también con los artesanos para ver dónde estaban las fuentes y ver si eran las mismas fuentes de arcillas que habían sido utilizadas, sobre todo en la banda de arriba, y eso nos da la prueba de que las vasijas son locales, que no fueron traídas de otra zona. Y luego también estamos trabajando con el registro de colecciones arqueológicas, en el caso de la Escuela El Divisadero, que tenía una colección arqueológica, que tiene una colección arqueológica muy importante, con el objetivo en el futuro de poder hacer un museo escolar. Eso ya está en preparación y esperemos que prontamente se pueda trabajar bien con ese tema. Entonces, esas evidencias arqueológicas de las cuales nosotros estamos hablando, se trata ya sea de aldeas, de construcciones habitacionales, de construcciones defensivas, de construcciones agrícolas, de caminos, como en el caso de las ventanas, de vasijas cerámicas, que es lo que nosotros también estamos investigando, no solamente como no es un objeto artístico para nosotros, no es una artesanía, es una evidencia de las poblaciones del pasado. Lo mismo sucede con las investigaciones que estamos realizando, con el arte rupestre, con los morteros, con pequeños fragmentos de cerámica que nos pueden dar pista de las ocupaciones de los primeros pobladores aldeanos, de los artesanos especializados, de la presencia inca o no en la zona, y también los análisis de los cabezales líticos o puntas de proyectil. En este caso podrán ver que son una roca, una materia prima muy especial que se llama obsidiana, y esto nos está dando la evidencia y la prueba que había intercambio con las poblaciones de la Puna, porque esta roca no es del lugar.
Y bueno, esto es lo que les mostré recién, pero bueno, ahora con mayor detalle, que estos resultados son de las investigaciones que tenemos realizadas hasta el momento, que nos falta mucho por trabajar, que afortunadamente estamos trabajando muchos investigadores, estudiantes, en esta reconstrucción de la historia de las poblaciones del pasado. Bueno, estas sugerencias son un poco las que habían visto ya en el primer curso con Mabel, que cuando vayan a visitar un sitio arqueológico, díganle a los turistas que los sigan ustedes, que después se pierden, andan por cualquier lado, bueno, eso ya lo hemos discutido en el primer curso, que no sigan senderos o caminos que a ellos les parezcan que pueden ser, que eviten tomar, que sigan a ustedes, que tomen los caminos que siempre están utilizando para visitar los sitios arqueológicos, que no por llegar por un atajo, en primer lugar, no es ninguna competencia de ninguna carrera de campo traviesa, lo importante es disfrutar el paisaje. Una recomendación muy importante cuando son los sitios con arte rupestre, que no usen flash, que apaguen los flash de celulares y cámaras. En el caso de estar en un sitio arqueológico cerca de arte rupestre, morteros, muros, que traten de mantener la distancia de 1 metro o al máximo la de un brazo extendido, pero que no toquen las pinturas, que no toquen los materiales arqueológicos, y menos que menos levantar materiales arqueológicos. Las preguntas que les puedan hacer los turistas y que ustedes no puedan responder, recuerden que siempre nos van a poder estar consultando a nosotros para poder decirles, eso lo sabemos o no lo sabemos, pero de todas maneras recuerden que las investigaciones científicas nunca están acabadas, siempre hay algo nuevo por investigar, por continuar, por saber. En estos últimos años de pandemia de COVID hemos estado muy claros que antes no sabíamos qué era el COVID, y nuestros colegas de medicina, de bioquímica, de biología estuvieron trabajando muchísimo, sobre todo los infectólogos, para tratar de ver un virus que no se conocía y que luego con las investigaciones ya se supo de qué se trataba, se hicieron vacunas, tratamientos. Entonces, como nuestra disciplina también es una disciplina científica, si hay algo que hoy no sabemos, podemos empezar a investigar y saber para más adelante. No todo está resuelto. Y recordarles que cada objeto o fragmento representa una pista para interpretar el pasado, por lo cual expliquen la importancia de conservar el material en su lugar original. Y los sitios arqueológicos están conformados por su pasado y su entorno natural, por lo cual tampoco es conveniente recolectar vegetación o rocas, porque esto modifica la naturaleza del lugar y fomenta su destrucción. Hace un tiempo estábamos viendo de que empezó la modalidad de hacer esas piedras en equilibrio, una sobre otra, todas amontonaditas. Bueno, consultando un poco con colegas de biología, el hecho de levantar una roca de su lugar modifica a los microorganismos que están abajo de esa roca, que se están alojando bajo esa roca, y que sirven para degradar y procesar también todos los desechos que se producen en un lugar. Entonces, modificar la posición de las rocas, ubicarla en otro lado, también modifica no solamente el paisaje, por más que digamos son roquitas pequeñas, no alteran, no molestan, pero están modificando a la microbiología que existe en cada lugar. Es por dar un ejemplo. Luego, los recursos turísticos arqueológicos se pueden acabar, o sea, tenemos que cuidarlos si los vamos a mostrar al turismo. Los sitios arqueológicos y los museos que visitemos tienen que relatar una historia que tenga una base, una historia oral, que tenga información científica, materialidades que sustenten el relato. Ustedes pueden relacionar toda esta información que nosotros les dimos con la historia de sus abuelos, con la historia oral, con la historia que ustedes tienen. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es ahora acercarles esa información científica, está en ustedes cómo reelaborarlas, pero recuerden que los turistas cada vez son más exigentes. Los sitios arqueológicos no todos cuentan con una gestión turística específica que garantice su preservación, conservación, puesta en valor y que puedan ofrecer sobre todo servicios básicos a los usuarios. Hay muchos sitios arqueológicos, llegar a algunos es difícil, se pueden quedar con la camioneta, puede ser peligroso, no pueden quizás tener señal por si se produce algún accidente. Una cosa es, como les dije el otro día, que vayan 5 personas y otra cosa es que empiecen a ir de 500. Entonces,
seamos cuidadosos porque los recursos arqueológicos son finitos, y sobre todo que los sitios tengan servicios básicos. Insisto, por ejemplo, la reserva de las conchas, decíamos, es la reserva del papel higiénico. Uno se baja en algún lado y te vuela un pedazo de papel higiénico. Entonces, en los sitios arqueológicos, esperemos que esto no sea lo mismo. Los museos y los centros de interpretación no tienen que ser un lugar donde el turista vaya, mire y haga su propia historia. No, tienen que estar con una temática relacionada con la arqueología, en el caso de ser centros de interpretación de arqueología, que tengan una información histórica, que tengan una información sobre las poblaciones originarias y sobre las materialidades. Yo creo que ahora van a estar un poquito con más material para poder prepararse. Y muchas de las historias de los proyectos turísticos también empezaron con que las rutas arqueológicas tienen que hacerse, está la ruta del vino, la ruta del artesano, la ruta de acá, la ruta de allá. Si hay alguna propuesta de hacer rutas arqueológicas, tienen que estar bajo un eje temático, tienen que estar relacionados con la arqueología, con la historia de los pueblos originarios, pero sobre todo que tengan servicios básicos para los usuarios. Ustedes como guía de turismo saben que apenas sube un turista en un colectivo, en una camioneta, dice, ¿cuándo llegamos a tal lugar? ¿Dónde comemos? ¿Dónde hay baño? ¿Y dónde tengo señal de celular? Son las cosas que están preguntando permanentemente. Entonces, veamos qué es lo que podemos hacer y con los cuidados que sean necesarios. Ya dijimos que todas estas inquietudes que ustedes nos van a ir acercando, las vamos anotando, y luego vamos a ir recopilando todas estas propuestas, inquietudes durante los 5 cursos para acercarlas a las autoridades municipales y provinciales como una propuesta de decir, bueno, nosotros hacemos turismo, pero necesitamos que el Estado nos acompañe, qué sé yo, con unos baños, por decir así de alguna manera. Bueno, les comento, no sé cuántos ya nos van a cortar. Ustedes como asistentes al curso tienen la posibilidad de hacer una evaluación. O sea, el curso, ustedes van a tener un certificado si hacen el trabajo final. La fecha de entrega es el 15 de julio. A negociar, si lo pasamos para más después, pero no tiene que pasar del 30 de julio, porque los cursos se terminan en agosto, el proyecto en agosto se termina. Le damos 2 opciones para realizar este trabajo. Una es presentar un texto escrito de 2 hojitas, nos lo mandan por mail, o hacer un podcast, como dicen ahora los más jóvenes, o un audio de 3 minutos. Celular, hacen un audio, ustedes hacen el guión, lo escriben y después nos mandan el audio si les parece mucho mejor. ¿Cuál es la idea? Que ustedes nos acerquen un relato, en la primera opción, sobre cómo ustedes darían una guía a los turistas. Sobre 2 opciones van a tener. Una, visitar un sitio arqueológico y realizar un relato sobre las poblaciones originarias. ¿Qué le pueden contar sobre ese sitio arqueológico a los turistas? Y analizar ustedes al final si el lugar tiene la infraestructura necesaria o qué le faltaría o qué es lo que está bien para implementar visitas de los turistas. La opción 2 es realizar una visita a un museo de arqueología o un centro de interpretación y realizar también un relato de una sala, de un sector o de piezas arqueológicas. Y al final, responder a la pregunta si el museo o centro cuenta con la infraestructura necesaria para realizar una visita. ¿Qué le faltaría? ¿Qué es lo que está bien para las visitas turísticas? ¿Estamos? Eso sería que les vamos a pasar también por mail todo esto, estas preguntas para que las tengan presentes. Preguntas sobre la evaluación. Aquí Romena dice que quiere hacer el del museo. Bueno. Les comento, a ver un segundito, si no nos vamos, si me quieren aguantar un segundito, el tema del aula virtual.
¿Ustedes ya estuvieron en los cursos anteriores y pudieron acceder al aula virtual? Algunos sí, otros no. Bueno, les comparto pantalla del aula virtual. Se comunican con Matías para poder, aquellos que no hayan hecho el curso 1 y 2 y que no estén matriculados, para hacer el aula virtual. En el caso de este ciclo de cursos de extensión Destino Cafayate y Quebrada de las Conchas, tenemos ya el curso 1 que ya se dictó, el curso 2 que ya se dictó, y ahora estamos en el curso número 3. Entonces van aquí a este curso número 3, van a tener su clave de su usuario y su clave. Si no la tienen, se comunican con el mail que les di recién o con Matías Maita, que ya lo conocen. Ingresan y aquí van a tener cargados todos los materiales, los textos, las clases grabadas para que ustedes puedan repasar. Incluso acá también, si lo desean, pueden enviar el podcast o pueden mandar también el trabajo final, o lo pueden hacer por mail. Entonces les pediría que se contacten con Matías Maita o con el proyecto cafayate.pie@gmail para poder seguir las indicaciones que les dé Matías para poder acceder a todos estos materiales. Aquí pregunta Lucas Leonel Letes. En caso de aplazarse la fecha de entrega, ¿ustedes nos informan por cuál medio? Por mail. Por mail, ahí Matías les va a comunicar. Aquí Romina nos dice que quiere hacer el del museo. Débora dice, muchas gracias, profe Rosana, es como transportarnos en el tiempo con sus explicaciones e imágenes. Para mí es importante que al momento de comentar sobre los vestigios, lo que le da el valor es el saber y lograr que los... Bueno, creo que se le volvió a caer el internet a la profe. Ahí está. Ahora sí está, Ro. Ahora estoy. Bueno, vamos finalizando. Ya saben que cualquier cosa nos pueden escribir al mail del proyecto cafayate.pie. Ahí estamos atentas. El vínculo que ustedes tienen con nosotros es con Matías Maita. Ustedes lo conocen, los que son de Cafayate. De todas maneras, vamos a seguir en contacto. Y esperemos que puedan, cualquier duda nos escriben, si tienen materiales que quieren que les hagamos una identificación rápida, también la podemos hacer, nos mandan todos por mail, así unificamos todos en un solo lugar, y también cualquier duda que tengan sobre el trabajo final. El día lunes, Rodrigo, estará todo subido de los materiales. El día lunes va a estar ya todos los materiales en el aula virtual. Pero mientras tanto, bueno, vayan matriculándose los que no, y recuerden, justo acá vi que preguntaban que no saben quién es Matías Maita porque recién entré a este curso. Bueno, está el mail que pasó Rosana, que es, a ver que lo busco acá, yo no lo tengo, es proyectocafayate.pie@gmail.com, ¿sí? Si no se pueden comunicar con él, escriben ese mail y bueno, van a poder matricularse en el aula. Y preguntan, es Rosana, el mail si donde trabajo... les llegó la invitación por el Zoom, es el mismo mail. Exactamente, sí. Y preguntan si el trabajo podría hacerse de 2 personas. No, es individual, ¿no? Un individual. Sí. Así que bueno, no sé si hay otra consulta, dudas. Bueno, espero que hayamos podido colaborar en comunicar brevemente los resultados de las investigaciones. Hemos tratado de hacer una síntesis, pero bueno, la idea es que ustedes puedan mejorar su trabajo, que se potencie el trabajo de los guías locales. Por eso es que ha sido esta intención a pedido justamente de los guías, que en primer lugar este curso sea para los guías locales y tener un plus sobre el trabajo que ustedes realizan, porque ya sabemos que a veces las empresas llegan con sus guías de Salto, de Buenos Aires, y lo que nosotros queremos es potenciar el trabajo de las poblaciones locales, en este caso el trabajo que ustedes realizan.
Más adelante haremos otros cursos para los guías de Salta o de otras provincias, pero en este caso nuestra idea es que ustedes tengan la primera información de estas actividades para mejorar el trabajo de los guías locales. Romina, puedes hacer sí del Museo San Carlos, perfecto. ¿Y qué pasa si no aprueban? No pasa nada. O sea, no tienen el certificado, pero nadie los va a retar, ni nada por el estilo, pero si ustedes ya tienen todos los materiales que necesitan para poder leer, para poder estudiar y para poder mejorar sus trabajos. Y aprovechar el tiempo, además, el tiempo que le dedicaron al curso, así que... Me volví a cortar, ¿no? Profe, el libro que usted hacía mención ayer, ¿dónde lo conseguimos? Hola. Hola. Bueno, nos despedimos. Rocco, sí, espero encontrarnos en el próximo curso, que vamos a ver qué sucede. Bueno, creo que se le volvió a cortar. Creo que el libro, preguntaba Ramón, va a estar subido en el aula virtual. Valle de Historias, ¿verdad? Sí, sí, va a estar subido en el aula virtual. Sí, no sé quién... Hola. Mirta de Huachipas. Hola. Hola, sí, te escuchamos. Quería saber de qué se trataba el tema, porque justamente la actividad que había que realizar, porque estamos en la oficina de turismo y justo vino gente. Si me podrías repetir la actividad que hay que realizar. Está silenciada, Ro. Pueden hacer un texto escrito de 2 páginas o un podcast, es decir, un audio de hasta 3 minutos, y ustedes ahí tienen la opción de hacer un relato de cómo le contarían a los turistas las visitas a un sitio arqueológico, o cómo le contarían a un turista una visita a alguna sala o algún centro de un museo o de un centro de interpretación. Algo que no lleve más de 3 minutos en un audio o 2 páginas. Pero para eso traten de utilizar información científica de los textos que nosotros les vamos a acercar. Listo, muchas gracias. Bueno, yo voy a pausar detener ya la grabación y hacemos una foto final, Ro. Dale. Si prenden las cámaras.